Nuevamente en mi sección entrevisto en Amir Valle a título personal tenemos una conversación con las letras. Vamos a hablar hoy de poesía, vamos a hablar de poesía cubana, pero vamos a hablar de poesía cubana en otros lugares. Tenemos invitada a Yanquilé Hidalgo, una de las poetas cubanas residentes en el centro del mundo, en Ecuador. Y desde allá, desde Ecuador hasta Berlín, vamos a sostener esta conversación con el pretexto. Este es el pretexto. La publicación de su poemario, un hermoso poemario, La ira de Circe, en Ilíada Ediciones, la editorial que dirijo desde 2016. Entonces, Yanquilé, te doy la bienvenida a esta charla y por supuesto vamos a tratar de exprimirte todo lo que yo pueda en esta conversación. Muchísimas gracias, Amir. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí. Yanquilé Hidalgo nació en La Habana, Cuba, en 1973. Poeta, narradora y compositora. Ha publicado la novela juvenil Nostalgias de un rey sin corona en Santillana 2009, con reedición en Prolipa en 2019, y el poemario Para nada inocente en El Ángel Editor en 2017. Poemas suyos han sido incluidos en importantes antologías cubanas de la diáspora. Además de profesora de lengua y literatura y consultora del Ministerio de Educación del Ecuador, se desempeña como gestora cultural a través de su canal de poesía Oráculo del Poeta. Desde hace 20 años reside en Ecuador. Yanquile, yo quisiera obligarte de algún modo a hacer un ejercicio de algún modo espiritual. Imagínate que tú logras separarte de ti misma, logras mirarte desde fuera y tienes la disyuntiva de explicarle a alguien quién es esa persona que tú miras desde afuera, quién es esa Yanquilé Hidalgo, cómo tú la definirías y cómo se lo explicarías a alguien que necesita conocerte. Amir, yo creo que es una de las preguntas más difíciles que le puedes hacer a una persona y más a una mujer porque creo que somos muchas en un cuerpo, ¿no? Y yo me definiría como una persona que todavía no encuentra, es decir, todavía no encuentra todo aquello a lo que estoy destinado a hacer, porque yo sé que son muchas como decir, las tareas a las que estoy destinada, ¿no? Entonces, creo que la poesía ha sido una de ellas, una de las más importantes, pero no es la única. Muy bien, pero ahí hay hay que explicarle a los lectores, sobre todo, y a los lectores de tu próximo libro, de tu libro La ira de Circe, que es el libro que yo estoy promocionando hoy, sobre todo en este caso. Pero a quienes están viendo este video hay que decirle también que no solamente, como se explicó antes, no solamente eres poeta, es decir, tienes una vida bastante activa, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de lo metodológico, el trabajo con las nuevas generaciones, y me gustaría que ahora nos dedicáramos justamente a ese otro aspecto. Yanquilé escribe, pero Yanquilé también se busca la vida, porque sabemos muy bien todos que de la poesía lamentablemente no se come. Y entonces uno tiene que buscarse la vida también en otros aspectos. ¿Qué hace Yanquilé Hidalgo en Ecuador en estos momentos? Desde que llegué a MIR hace 27 años, me he dedicado a la parte pedagógica. Es decir, he dado clases desde niños chiquititos. Comencé con niños pequeñitos de 3 años hasta universidad. En estos momentos estoy dando clases en un colegio hace 11 años y doy clases es decir, para chicos de bachillerato, lo que es básica superior, que es como secundaria en Cuba, y lo que es bachillerato, con un programa que se llama el AP, un programa americano. Es decir, AP lo que es lengua y cultura y lengua y literatura. Ya, hay una pregunta que me surge ahora sí de pronto y es,
todo el mundo conoce que Ecuador ha sido uno de los destinos que los cubanos han elegido en los últimos años, pero básicamente en los más recientes últimos años. Tú me estás hablando de hace 27 años que llegaste a ese país. ¿Cómo se produjo? O sea, ¿qué te decidió a salir de Cuba tan tempranamente? Bueno, yo tenía 21 años, Amir, y bueno, yo no quería seguir viviendo en Cuba. Eso yo lo tenía muy claro, muy claro. Con 21 años ya yo tenía muchos deseos de conocer el mundo, cosa que en Cuba no hubiese sido posible. O si hubiese sido posible era si acataba las órdenes o pertenecía a una lista de beneficiados, ¿no? Entonces yo desde muy chiquita siempre yo sabía que mi destino no era en Cuba. Tenía la oportunidad de ir a otros países, a Estados Unidos, por ejemplo, donde vive mi papá. Sin embargo, bueno, yo estaba casada en ese tiempo y yo hubiese ido para Estados Unidos y el papá de mi hijo hubiese venido para acá solo. Y yo por acompañarlo vine hacia acá, hacia el Ecuador, y aquí me he quedado. Aquí encontré, yo creo que no sé si el destino final, pero sí un destino intermedio que me ha hecho muy feliz, porque aquí he trabajado en lo que soy, en lo que estudié, porque yo estudié en Cuba licenciatura en educación, pero en educación primaria, Ah, qué es bien. decir, para niños pequeños. Mm. Después aquí tuve la oportunidad de estudiar y me hice licenciada en lengua y literatura. La facilidad de haber leído siempre me permitió trabajar en este ámbito pedagógico, principalmente con la literatura, que es que es mi vida. Y yo siempre he dicho, ¿qué podía hacer yo si que me podría ganar la vida, como tú bien dices, de una manera que no que me parezca que no estoy trabajando. Y claro, y que tenga que leer, yo decía, o bibliotecaria o profesora, Un una de profesor, las dos, una de las dos. una de las dos. Bueno, tú has hablado de la pasión por la literatura. Esa pasión obviamente tuvo un origen. Y yo quiero ahora que tú te remontes a esos primeros tiempos en que de pronto tú descubriste que existía algo hermoso que es la literatura, algo que cada vez es más raro. En las nuevas generaciones, sobre todo, está siendo algo más raro. Para nosotros, la literatura era un mundo mítico, un mundo hermoso, pero también existía ese mundo y tú podías crear en ese mundo. ¿Cuándo descubres ese poder? A ver, yo creo que el descubrimiento no fue mío, fue de mi padre. Mi papá escribía o escribe, sigue escribiendo. Él escribe más bien ensayos, ¿no? Tiene libros y cuando yo era niña, recuerdo que en la biblioteca de Marianao, en 51, él iba por las tardes a leer. Y yo me sentaba, yo creo que yo no sabía leer todavía porque yo veía las imágenes, me ponía a hojear los libros en lo que él hacía sus investigaciones o leía algo. Yo me sentaba en una esquinita y cogía todos los libros que estaban ahí y me ponía a leer. Entonces, él siempre yo vi que mi papá como que me alimentó ese deseo de escribir también. Yo era una bebé, Amir, aunque tú no lo creas, yo creo que fueron de mis primeras palabras, tendría un año máximo. Y recuerdo que mi papá escribió en una libretita, yo era una lora, ¿no? Siempre fui una lora. Y hablaba, hablaba hasta por los codos. Entonces, yo recuerdo y él, claro, todo, mi mamá, él, ¿se acuerdan? Que él me dijo que me iba a escribir el primer poema. Y lo escribió en una libretita pequeña
Y entonces escribió todo lo que yo decía. Y escribí un poema a la leche, porque a mí me encantaba tomar leche. Entonces decía: la leche es rica, la leche es buena, la leche es linda, la leche, ese era mi poema. Entonces yo siempre vi que él sabía que yo tenía como una inclinación hacia las letras. Bueno, yo practicaba ballet, o bailaba ballet, perdón. Íbamos caminando desde mi casa hasta la Casa de la Cultura y él me iba contando la Ilíada todos los días. Salíamos de la casa y me contaba la Ilíada, la Odisea, algunos pasajes de la Biblia. Bueno, yo creo que la Ilíada fue una de las, conocer la historia de la Ilíada fue uno de esos clics que te dan. Y yo era una niña y yo me imaginaba esta fiesta de Atenea y Afrodita. Entonces yo me imaginaba todo eso y todo esto fue, por supuesto, el motor impulsor para que yo me dedicara a las letras. Después, por supuesto, cuando empecé a leer, yo creo que Cien años de soledad marcó para mí un antes y un después. Yo leí Cien años de soledad y yo dije: ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurra tanta maravilla? Tanta Y maravilla. yo decía: yo quiero ser igual, yo quiero escribir también así. Entonces, yo creo que todo eso fue como que influyendo en mí, y yo tenía la necesidad y tengo la necesidad, lo mantengo, de escribir. Ahora, hablas ahí que te fue influyendo. Y entramos entonces en la segunda parte. Además de tu padre, es decir, estabas en un entorno en el que de algún modo te propiciaban el acercamiento a las letras y tú veías eso también, lo cual por supuesto siempre es útil y es muy alimenticio para alguien que va a ser en algún momento escritor o que va a escribir en algún momento. Pero si tú tuvieras hoy que decir, en esos primeros momentos en el que ya tú quieres asumir la escritura con un poco más de seriedad, ¿qué influencias tú podrías reconocer en esos primeros tiempos, sobre todo que son tiempos muy formativos y son tiempos en los que realmente tú hablas, por ejemplo, de algo que nos marcó a todos, o sea, Cien años de soledad y la obra de Gabriel García Márquez nos marcó a prácticamente toda nuestra generación, sobre todo en aquellos tiempos en que los libros costaban 85 centavos de peso cubano y uno los podía comprar muy fácilmente, ¿no? No como hoy. Pero la pregunta sería entonces, Yanquilé, influencias nacionales y no nacionales, es decir, extranjeras en este caso. Tú me dices desde el lado, es decir, escritores que En me ese hayan... momento, escritores que te influyeron en ese momento. Pero fíjate, estoy hablando de ese momento en el que tú descubres que quieres realmente o quizás seriamente escribir. Claro. Bueno, antes de pasar a responder a tu pregunta, no me voy a perdonar si no menciono a mi profesora de primaria. Olga Lidia hacía concursos de escritura y yo siempre estaba con la mano levantada. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, hacían de matemática y yo sí. Decían: vamos a escribir un cuento, y yo, por favor, yo. Entonces, ella organizaba obras de teatro, en la que siempre participé, por supuesto. También declamaba. Mi papá también y mi mamá también como que me empujaban un poco a que lo hiciera, porque yo a veces hasta dudaba, decía: no sé si... Entonces, entre los dos y la profesora, por supuesto, fueron, es decir, tuvieron papeles muy importantes. Ahora, en cuanto a autores, mi papá, cuando llegó a Estados Unidos, cuando me llamaba por teléfono, me daba una lista de los libros que yo debía leer
Yo tendría unos 15, 16 años, 17 máximo. Y me decía, debes leer a Alejo Carpentier, por ejemplo. Por suerte, mi papá había dejado una biblioteca con libros y bueno, yo empezaba a leer, claro, con un diccionario al lado, diccionario y el libro de Carpentier. Yo creo que Carpentier también influyó muchísimo. Esos pasos perdidos de Carpentier, eh, es una maravilla, el siglo de las luces. Después continué, por supuesto, con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, aunque en Cuba no podíamos leer a Vargas Llosa, lo hice cuando llegué aquí, por supuesto, me los leí casi todos, yo decía, lo prohibido, ahí voy. Me prohibieron tanto, nos prohibieron tanto leer a Vargas Llosa que llegué al Ecuador y por supuesto que en cuanto podía leía a Vargas Llosa. En cuanto a, bueno, mucha literatura infantil. Yo creo que la literatura infantil cubana marcó mucho los caminos, ¿no? Empezando por José Martí. eh, todos es decir, la edad de oro, por ejemplo. A mí no se me puede olvidar cuando mi papá me enseñaba los zapaticos de rosa y no solamente era una lectura, es decir, solamente una lectura por gustarme, por gusto, sino por una lectura más analítica, porque con mi poca edad me preguntaba, me hacía preguntas, ¿y qué le pasó a la niña? ¿Y qué tú crees que haya pasado? ¿Y por qué le regaló los...? Entonces yo creo que fueron muchos los autores que nos han marcado, ¿no? Bueno, ahora yo quiero hacerte un reto y es de qué crees de la poesía cubana, fíjate. Para mí es una de las mejores. Una de las mejores. Yo no, hasta ahora, en estos momentos, yo sigo viendo lo que es la poesía, sigo leyendo. Hay muchos autores, hay autores muy nuevos y eh, creo que yo he conocido mucha poesía vanguardista, por ejemplo, mucha vanguardia. He leído mucha poesía cubana que refleja de algún modo el sentir del pueblo cubano, ¿no? No solamente el sentir, sino que es un reflejo vivo de la sociedad cubana. Bueno, sí, sí. Entonces, a veces muy realista, una poesía realista, libre, sin embargo, en el fondo siempre trae como esa cubanía o esas ansias de contarle al mundo lo que está pasando en Cuba, de no sentirse tan aislados, y creo que la poesía cubana actual, principalmente, tiene como juega un papel fundamental en la historia. Yo creo que la poesía va a marcar en la historia de nuestro país, de Cuba, va a ser como una fuente de apoyo para estudiar lo que de verdad sucede en la isla. Dijiste que había salido a los 21 años y ya en ese momento tú tenías inclinaciones literarias, obviamente. La percepción de la literatura cubana, de aquella muchachita de 21 años que salió a esta que está hablando ahora frente a este ordenador, como le dicen los españoles, a esta computadora, como le decimos los cubanos, ¿en qué sentido varió? ¿Cómo tú ves si varió la literatura cubana de aquella época a ahora?
en tu concepto. Por supuesto. Yo creo que la literatura en los años 80, yo salí en el 94, ¿no? Yo creo que era más esperanzadora, tal vez. Todavía se guardaba como ciertos aires de positivismo, de que podría de alguna manera encontrar la salida, ¿no? Sin embargo, en estos momentos está destinado a un positivismo, pero más a futuro, no es un positivismo hacia acciones inmediatas, sino a algo más como que hay mezcla, hay también, es decir, las personas no saben, no sabemos, me incluyo, lo que pueda suceder en un mañana, ¿no? En la Cuba del mañana. Sin embargo, creo que nuestra poesía va encaminada a eso, a preguntarnos, a indagar dentro de las personas, a meternos dentro de la gente, de lo que está pasando, de lo que están sintiendo, de su día a día, de las rutinas, de la desesperanza. Entonces, yo creo que ha dado un cambio, pero muy brusco. Muy brusco. Recuerdo bueno, la poesía cubana que siempre nos dieron en la escuela, la que aprendimos en la escuela, era con un romanticismo muy marcado, ¿no? Con ansia, sí, como que ya la libertad se daba por hecha. Se daba por hecha. Es decir, la dignidad de los hombres dependía en ese momento de cuán pegados estaban los cubanos o apegados al sistema que se estaba instaurando, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos las personas han dado un giro, o los poetas le han dado un giro a su obra con un tono un poco más, a veces puede ser esperanzador, pero como que en ciertos momentos decaen y no saben y tienen mucha incertidumbre en lo que es el futuro, ¿no? Exacto. Y a mí me pasa, a mí por lo menos me sucede. Creo que a todos nos pasa, creo que a todos nos pasa. Has hablado también de Ecuador de un modo muy lindo. Y yo ahora me dirigiría a preguntarte por las marcas que los sitios nos dejan a los escritores. En este caso, La Habana y Quito. Tengo un poema, Amir, que habla de eso, ¿no? A veces me parece, en primer lugar, me los imagino una pareja. Me lo imagino hombre y mujer. Un Quito hombre y una Habana mujer que una comienza y termina en el otro. A veces en mi imaginación yo pienso en algún lugar de La Habana y yo digo, pero no es La Habana, eso es aquí. O lo contrario, ¿no? Lo contrario. Yo digo, ay, me gustaría ir a tal lugar, pero no es aquí, es en La Habana. Entonces, a veces como que mezclo un poco las dos ciudades y lo que no puedo nunca, ni nunca podré mezclar son sus olores. Eso sí imposible de mezclar porque cada uno tiene su propio perfume, ¿no? Creo que el mismo hecho de que La Habana esté rodeada de mar, esa sal que se respira en La Habana, es muy diferente a la montaña que respiramos aquí en Quito, ¿no?
que todos los días amanecemos respirando. Y por supuesto que voy a hablar muy bien de Quito. Quito me acogió. He ido a otras partes del mundo, por supuesto, no muchos, pero algunos por ahí. Y creo que yo me he sentido aquí en Quito como si fuera mi casa. Y así me ha acogido Quito y así quiero mantenerme por ahora. ¿Tienes vínculos con la escena literaria, digamos, ecuatoriana en este caso? Sí, por supuesto, principalmente con lo que es con círculos de poetas. Hay una vida literaria bastante efervescente actualmente aquí en Quito. Yo creo que cada vez se está acrecentando más. Hay muchas nuevas voces, voces ya construidas, conocidas. Sin embargo, hay otras voces que están naciendo y muy interesantes, con propuestas muy interesantes. Hay un grupo, por ejemplo, de literatura infantil muy importante en Quito y juvenil también. La poesía también tiene un ámbito muy importante, por ejemplo, lo que es el Festival de Poesía Internacional Paralelo Cero, que se da aquí en Quito desde hace muchos años y donde tenemos la oportunidad de conocer de varios países del mundo poetas que vienen a compartirnos su obra y me parecen propuestas muy serias y muy bien construidas, muy bien instaladas ya en el ámbito. Te lo preguntaba sobre todo porque, por ejemplo, de la literatura ecuatoriana son muy pocos los nombres que son conocidos internacionalmente, ¿no? Yo en lo personal conozco, digamos, al que en mi opinión es el más grande narrador ecuatoriano, que es Javier Vázquez. Para mí es un gran amigo y realmente una persona encantadora, ¿no? Con una Lo obra conocí hace poderosísima poco. y que lamentablemente no es tan conocido como debiera serlo, a pesar de que yo considero que es uno de los íconos de la literatura latinoamericana, ¿no? Fíjate, perdón, sí, sí. No, No, era eso. te iba a comentar que yo creo que hay un poco de prejuicios con la literatura ecuatoriana. El prejuicio de un barroco, de un lenguaje barroco en la escritura, por ejemplo. Sin embargo, no hay que olvidarse que hay figuras como Pablo Palacio, que trabajó mucho la vanguardia, tiene cuentos que se estudian actualmente como uno de los primeros, como una de las primeras obras eh, a nivel hasta mundial que siguieron estas líneas, ¿no? Y yo recuerdo, por Entonces, ejemplo, que de Pablo Palacio en Cuba, en Casa de las Américas, se publicó una antología hermosa de cuentos que, si no recuerdo mal, se llamaba Un hombre muerto a puntapiés. es una maravilla. Yo trabajo con este cuento, trabajo con los chicos, porque él, adelantado a su A época, su época. trabajó el tema de la homosexualidad desde un punto de vista contemporáneo, porque se adelantó. Es decir, él se adelantó a la situación de la homofobia y de la situación, sin decir siquiera que el personaje principal había muerto a puntapiés a causa de su homosexualidad, Homosexualidad. ¿no? Entonces, eso es uno de los, yo creo que es el mejor cuento de él, pero no podríamos olvidar que está Débora. Hay otros cuentos de Pablo Palacio muy interesantes que trabajó muchísimo en la condición humana y en las diferencias, por ejemplo, en los seres diferentes, en lo que es a veces no tan bien visto en la sociedad, ¿no? Y Ecuador, y principalmente, y también en Quito, por supuesto, hay muchos, todavía existen tabús, muchos prejuicios, que por supuesto se está luchando muchísimo
Y yo creo que la literatura ha cumplido una función muy, muy importante para que estos prejuicios sean erradicados. Ahí tú hablas de un tabú y yo te voy a mencionar un tabú que nosotros en Cuba conocíamos mucho. La literatura infantil es un género menor, nos decían. Y sin embargo, tú escribes literatura infantil y estoy absolutamente convencido de que piensas que más que un género menor es uno de los géneros más difíciles. ¿Es o no es? Amir, has dado en el clavo. ¿Por qué? Porque he querido muchísimo trabajar la literatura infantil, escribir novela infantil y siempre se va para la parte adulta. Entonces, por ejemplo, tengo un libro que se titula Utopías en Paradiso, que para mí era infantil o juvenil, por supuesto. Cuando lo he llevado a las editoriales me dicen, muy bello tu historia, muy bella la historia, pero no es infantil, no puede ser juvenil. Entonces me empiezan me empiezan a hacer un listado de por qué no es juvenil y me quedo, yo digo, pero si mi intención era que fuese juvenil. Sin embargo, no ha podido salir desde hace muchos años que se escribió esa, entonces la tengo ahí esperando para hacerle algunos, no lo voy a, por supuesto, a hacer algunos cambios, es decir, los cambios no van a ser para que sea infantil o juvenil, sino para estar yo consciente de para quién escribí, cuál es el público para el que yo escribí. Y yo podría decir que la literatura infantil es muy difícil de escribir. Yo tengo amistades que escriben literatura infantil y para ellos es un reto, es realmente un reto escribir literatura infantil en estos momentos donde bueno, la imagen de los niños ha cambiado muchísimo. Ya no son los niños, son unos niños más atrevidos, más osados, con pensamiento crítico, con análisis. Entonces no le puedes poner cualquier cosa a un niño de la actualidad porque en primer lugar no lo van a disfrutar. No lo van a disfrutar. También uno tiene, en ese sentido, lo he dicho varias veces en algunas entrevistas, por ejemplo, Yanquilé, y es que para nuestra generación, por ejemplo, y creo que las generaciones hasta los 90, el libro todavía era una posibilidad de juguete. Es decir, muchos de nosotros teníamos al libro en muchos casos como un juguete, algo para leer, para meternos, para perdernos del mundo, pero hoy ya cada vez es menos. Hoy un niño tiene mucha más relación con cualquier aparato electrónico que con un libro. Y la gran lucha es cómo la literatura infantil traduce ese tipo de cambio tecnológico, cómo se adapta a ese cambio tecnológico. Nosotros la teníamos de algún modo más fácil, podíamos escribir y íbamos a tener un lector casi seguro. Hoy no es tan seguro. Así es, pero yo creo que no nos podemos divorciar de la tecnología actual, ¿no? Si queremos llegar a los chicos, a un chico actual, Bueno, tenemos que definitivamente estar a la par de ellos. Por eso yo a veces estoy preguntando, yo digo, ¿qué red social es esta? Porque lo necesitamos, porque si no utilizamos las redes, si no utilizamos la tecnología, los tenemos perdidos, perdido. totalmente perdidos. Yo creo que a los niños actuales hay hay que incentivarlos a que sigan leyendo a través de la tecnología. Por qué no en estos aparatitos como el Kindle o también en un ebook o estas computadoras personales para niños? No existen libros animados o libros, porque ellos utilizan mucho lo que es la parte visual o la auditiva. Entonces, sería muy bueno que los padres comprendan eso, ¿no? Que no podemos enajenarnos de esa parte actual de los chicos, porque si no, estamos, como dicen aquí en Ecuador, en la olla. ¿Cuántas circes caben en esta mujer? ¿Cuánto trajinar para dar de comer de mis manos?
Nuestros hijos hambrientos raspan las bandejas y entre sus dientes se entreven las escamas de los peces devorados por el mismo mar que cortejas. La Circe que va y viene, que prepara tu viaje y tus maletas, quien traza rutas alternativas para que llegues impune a la patria, te verás obligado a alabar mi amor, a rechazar otro canto que no sean los cantos de las bestias, aullidos, gritos, alabanzas. La Circe no amada, quien no pudo seducir sin palidecer ante el rechazo, mujer que ruge ante el adiós de su amante. La Circe moderna, de ciudad, de copas envenenadas, de rituales vigorosos para amar, para enfrentar el rigor de las vallas luminosas en las paredes de negocios vacíos. La hechicera encantadora que se aferra a su condición de ser mujer y saca de la inmundicia a los aduladores de cínicos tiranos, los convierte en cerdos y caen ante su encantamiento. Esta Circe que se niega a dejar impune a los traidores, que mantiene intactos los ovarios para reclamar, hurgar las pocilgas para encontrar la cárcel que supone esta isla, la cárcel falsos ídolos, la cárcel agua, la cárcel viento, la cárcel atiborrada de difuntos, la cárcel santuario, la cárcel censura, la cárcel hambre, la cárcel urna, la cárcel cementerio. La Circe profunda, centinela de la noche y sus inquietudes, la mujer sabia, mujer por sobre todas las cosas, espina dorsal de cada transformación, la furia de cada una de tus pesadillas. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.